Al menos en términos políticos, aquí en Noticias Acequia. Cristian Ortega, ¿qué tal, Cristian? Hola, Ezequiel, buenos días. Bueno, la idea es repasar un poco de qué hablamos cuando hablamos de reforma laboral, ¿no? Bien. En los últimos días se ha hecho hincapié en el tema, los despidos en Diario Los Andes, según el sindicato de prensa, tienen que ver con una reforma laboral, flexibilización laboral que se viene. Bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de reforma laboral? Hemos hecho un informe sobre el tema para intentar llevar claridad a nuestros televidentes para que sepan de qué estamos hablando y también quiénes son los actores en juego, ¿no? Porque por ahí aparece el ministro de Trabajo, por ahí aparece la CGT, aparecen gremios un poco más conflictivos, después aparece Brasil también dentro de la discusión. Así que bueno, es un tema complejo que después de las elecciones, de las PASO que tuvimos el domingo, ha tomado fuerza de la mano del ministro de Trabajo, ¿no? Claro. ¿Cómo se toma esto de que primero haya generado todo un ruido la situación de Brasil, inclusive cuando tuvimos nosotros aquí la cumbre de Mercosur, que a los brasileros que estaban acá, colegas inclusive, uno por ahí trataba de preguntarle si esto ya se estaba aplicando, cómo lo veían, bueno, y que de repente tenga su repercusión en Argentina? ¿Es directamente relacionado o no? Absolutamente, teniendo en cuenta la buena relación y el estatus de aliado político que le da el presidente Macri a su par Michel Temer, ¿no? Ajá. Recordemos que en Brasil el gobierno de Temer propuso una reforma laboral muy amplia que fue aprobada por el Congreso brasileño, donde muchos de los derechos laborales que parecen como eternos, ¿sí?, han sido reformados, tocados, modificados. Bueno, teniendo en cuenta ese antecedente y que acá se empiece a hablar de una reforma laboral que se viene, supuestamente antes de fin de año se va a empezar a dar la discusión, evidentemente algunos sectores sindicales están en alerta. La oposición también advierte. Pero para sintetizar todo este panorama hemos preparado este informe que podemos compartir. Bien, lo vemos. Desde el principio de este año, el Gobierno Nacional viene anunciando que trabaja en un proyecto de reforma laboral. En febrero pasado, el diario La Nación publicaba que el oficialismo tiene decidido empujar su reforma con la intención de mejorar la competitividad de las compañías. Entre las líneas maestras del plan se cuenta la idea de un blanqueo o moratoria laboral, la creación de una agencia de talentos, la incorporación al mercado laboral de las personas que cobran planes sociales y la rebaja de contribuciones patronales. Teniendo en cuenta el contexto recesivo y la pérdida de puestos de trabajo, el gobierno de Mauricio Macri pisó el freno. Las PASO y luego las legislativas de octubre, más la difícil situación sobre todo en el sector industrial, hizo que la discusión se aplazara. No obstante, los medios más cercanos al gobierno comenzaron en julio a adelantar lo que se cocina en la Casa Rosada. Necesitamos que los gremios también se renueven, que tengan la capacidad de repensarse. Y tal vez hay que pensar si los mismos dirigentes que han conducido los gremios los últimos 20 y 30 años se están dando cuenta de esa necesidad. Así, La Nación publicó una nota en la que detallaba que la reforma laboral del macrismo hará eje en la rebaja de aportes y en la conflictividad. Lo que estamos tratando es de bajar el costo laboral, porque un empleado hoy te cuesta otro empleado. Incluso Clarín informó que los anuncios al respecto fueron aplazados tras los 400 despidos en la planta de PepsiCo en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, con un índice de desocupación que se ubica pisando los 10 puntos, cualquier referencia al tema es al menos controversial. Los partidos opositores y los gremios hablan abiertamente de un nuevo proceso de flexibilización, como el que se llevó adelante a finales de los 70 y en los años 90. Además, el ejemplo de Brasil ha disparado las alarmas en amplios sectores del sindicalismo argentino. En aquel país, gobernado por el aliado de Macri, Michel Temer, se impuso una reforma laboral que ha pulverizado derechos básicos de los trabajadores. Entre otras cuestiones, la reforma a la brasileña determina que los acuerdos por empresa tienen preeminencia sobre la legislación vigente. Las vacaciones podrán dividirse en hasta 3 periodos por año y podrá haber jornadas laborales de hasta 12 horas. La contribución sindical, hasta ahora obligatoria, pasa a ser voluntaria. No obstante, el gobierno nacional ha negado con insistencia que se tomará la reforma en Brasil como un ejemplo, afirmación que es tomada con desconfianza por los gremios. De cara a la marcha de la CGT convocada para el 22 de agosto en contra de la ola de despidos, el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, afirmó que el gobierno solo avanzará en una reforma laboral consensuada y agregó:
tenemos que discutir el blanqueo de los trabajadores, la capacitación y un sistema de pasantías con la vinculación de sindicatos, empresas y ámbitos formativos. Sí, un poco el análisis y poniendo en valor y mostrando en definitiva de qué se trata esta reforma laboral, Cristian, ¿no? Bueno, ahí el informe terminaba con la pregunta, ¿no? ¿Es reforma o flexibilización laboral? Va a ser una discusión que sin duda va a ser dura. Va a ser dura porque el gobierno nacional, lo ha dicho varias veces, lo que quiere es mejorar la competitividad de las empresas. ¿Cómo mejora la competitividad de las empresas? Bajando sus costos. Si el empleado, lo que sale mantener un empleado, lo que sale pagarle, más los aportes, más todo lo que tiene que ver con la seguridad social, es tomado como un costo, bueno, evidentemente va a haber conflicto. Por más que se quiera hacer consensuada o dialogando, o como le gusta decir al gobierno, acercando las partes, siempre y cuando se le saca a una parte, se le da una parte, se le saca a otra. Eso claro, indefectiblemente es así. Así que lo más probable es que después de las elecciones de octubre se venga la discusión más dura, más profunda de un tema que afecta a muchísimas personas, ¿no? Bien, esto de implementarse tiene que salir por el Congreso de la Nación como una ley. Por supuesto, tiene que ser se modifica una serie de leyes laborales, bueno, y todas en función de una postura política, una decisión política, que es esta que hablábamos recién, ¿no? De bajar el costo laboral para las empresas. Bueno, total protagonismo más que nunca en las elecciones de octubre, uno supone, de cara a cómo puede quedar conformado el Congreso pensando en ese proyecto y en otros. Sin ninguna duda, y sobre todo, en las PASO para el gobierno nacional fue una buena elección, lo leyó como una buena elección. Si en octubre se ratifican esos datos o si inclusive mejora su performance, es muy probable que vaya más a fondo incluso con la reforma laboral, ¿no? Bien, bueno. Hasta acá entonces la parte de la reforma laboral, sobre todo, y para aclarar en cuanto a plazos, estamos hablando de un mediano plazo por lo menos, por estas intenciones de reuniones y de supuesto consenso al que se quiere llegar previamente. Exactamente, prevemos que luego de octubre va a ser el inicio de la discusión, que va a ser, como dijimos recién, dura, compleja. Gracias, Cristian. No, por favor, gracias. Así